Bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar con diccionarios y otro poquito más. La idea es que vamos a aprender a trabajar ese ejercicio de diccionarios. Vamos a aprender cómo se crean métodos y funciones, métodos dentro de C#. Y cuando hablamos de métodos estamos hablando de procedimientos y funciones. Vamos a ver unas opciones de búsqueda. Ustedes van a hacer un ejercicio, van a hacer un pequeño ejercicio que yo esperaría que no se demoren mucho. Es un gran reto de programación. Creo que ustedes lo van a recordar cuando lo vean, pero esta vez lo van a hacer en C#. ¿Okay? Es un ejercicio que tienen los chicos nuevos de programación de fundamentos en Python. Entonces ahorita les muestro el ejercicio que ustedes van a tener que elaborar. Ustedes ya que tienen un potencial alto en programación, lo van a trabajar. Entonces, por aquí tengo la documentación. La documentación ya la iba avanzando, ya voy por ahí para la página 90, después se las comparto. Hola, buenos días. Entonces, cuando hablamos de diccionarios, básicamente estamos hablando de elementos que van a contener información de diferente tipo, ¿cierto? Vamos a tener variables que van a almacenar elementos. Y una de las principales características de un diccionario, ¿cuál es? Acuérdense de Python. ¿Cuáles son las principales características de un diccionario? Que está compuesta por ¿qué? Por una clave y por un valor, una llave y un valor. ¿Okay? En C#, pues la filosofía es exactamente la misma. Entonces, algunas cosas muy importantes, que debe tener claves únicas, es decir, no se pueden repetir. Nos permite un acceso eficiente, ya que no lo hacemos a través de un índice, sino a través de una llave. Pues, operaciones muy comunes que se trabajan dentro de un diccionario, como son las búsquedas, la adición, la eliminación, todo lo que hemos trabajado. Con las listas, pues también se pueden estar aplicando el concepto de diccionarios. Aquí tenemos una declaración formal de Microsoft de cómo se vería o cómo es la sintaxis propiamente de un diccionario y cuáles son las clases de las cuales él hereda. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos algunos parámetros que se utilizan dentro de los diccionarios, donde hablamos de la llave y del valor. ¿Okay? Lo acabaron de mencionar ustedes mismos. Si quieren una información adicional, pueden remitirse a la cuenta de Microsoft. Ahí está el documento oficial, donde se trabaja todo lo referente a las colecciones. Tenemos que un diccionario se define de la siguiente forma, donde tenemos un valor, una llave y un valor. En este caso, este diccionario va a estar compuesto de un número entero y su correspondiente valor. Por ejemplo, 10, el nombre XX, es un ejemplo. Así como puede contener elementos primitivos, puede contener elementos mucho más complejos como lo son las clases. ¿Okay? Aquí tenemos algunas propiedades básicas de los diccionarios, la típica de todas, el count, que se utiliza para ¿qué? Para contar la cantidad de elementos que está conteniendo ese diccionario. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde nosotros estamos trabajando con diccionarios. Entonces yo voy a iniciar un proyecto desde cero para que entendamos el objetivo de hoy, que es la creación de clases de forma manual. Vamos a ver cómo se definen métodos y funciones para poder trabajar con un diccionario. Vamos a ver cómo obtenemos
un diccionario o un elemento de diccionario para poder hacer consultas. O sea, todo eso lo vamos a hacer a través de una clase, de su objeto, sus propiedades y demás. ¿Listos? Entonces, vamos a definir nuestro programa principal. Entonces, para acá. Buenos días. Bueno, entonces, bueno, Carlos, ¿cómo vamos? Bueno, entonces vamos a comenzar con la creación del proyecto. Ángel, regáleme un número de 1 a 20. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ronaldo le tocó otra vez. Ah, pero tranquilo que no viene a sentarse acá. La pregunta es, regáleme el comando o la instrucción para crear el proyecto dentro de la carpeta diccionarios. ¿Ya? .NET New Console. Entonces no necesitamos crear la carpeta del proyecto, porque ya estamos dentro de una carpeta y la idea es que nuestra estructura del proyecto quede dentro del diccionario C# para poderla montar al repositorio. Entonces simplemente acá le damos un enter, code espacio punto. Listo. Bien. Vamos vamos a definir por acá dos clases. Esta vez voy a cambiar la forma de definir las clases. No vamos a crear una carpeta interna, vamos a crear las clases en la raíz del proyecto, pero esta vez las clases las vamos a crear de forma manual. No vamos a usar el clic derecho, New Class, no. Vamos a hacerla de forma manual para que ustedes se den cuenta de lo que va a suceder acá. Entonces, voy a crear mi primer clase, New File, llamada persona.cs. Entonces, lo típico, public class persona. ¿Listo? ¿Cambian algo de lo que hemos hecho? Posiblemente sí. Y ese posiblemente sí, ¿qué es? Recuerdan que cuando creamos la clase con el asistente que tenemos ahí en Visual Studio, él automáticamente la clase la encierra ¿en qué? ¿En un qué? En un namespace, en un espacio de nombre. Aquí no. Aquí no lo voy a encerrar dentro de un namespace para que ustedes se den cuenta que al momento de instanciarla, pues lo puedo hacer de forma directa. ¿Cuál es la mejor manera? Con el namespace. Digamos que es como la manera más adecuada de hacerlo. No es que de esta forma que estamos haciendo esté mal, sino que es para no salirnos del el ecosistema de la programación en .NET y nos acostumbremos siempre a trabajar con namespace.
¿Listo? Private. Entonces, vamos a decirle, ¿qué hacemos acá? String, ID, private, nombre, uy, lo mal, string, nombre, private, string, email. Vamos a poner email address, que se vea más bonito. Private, right time, fecha hora, fecha hora. Entonces, para no desentonarse o no, date, pongámosle break. Listo. Vamos a dejar estas para de contar. Rolando, regálame otro numerito de 1 a 15. El 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. María Angélica, el compañero que está al lado le tocó el turno. ¿Y cómo me asusta? Regáleme la forma de crear el constructor en C#. Sí, señor. Si usted no me responde, le toca a Angélica. Usted verá si la quiere ganar de enemiga. Ay, ¿qué? No. Ah, no, tan chévere. Ahí tiene el autocompletado, profe, el tabulador, ¿no? Bueno, bien. Entonces, aquí tengo un warning. Dice, el campo ID no acepta valores nulos. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema, Angélica? ¿Ah? Esa sí la sé. Bueno, entonces, ¿qué quiere que haga? O sea, colocarlo en disable. Sí, pero esa no es la mejor forma. Entonces, ¿es colocarle qué? O sea, acá, pero únicamente se le debe colocar qué variables? Tipo cadena. Bueno, ya que le ayudaron a María Angélica, entonces le voy a hacer una pregunta a María Angélica. Nosotros hablábamos en C# de algo que se llama la sobrecarga de métodos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo sobrecargar
El constructor de la clase persona. El constructor de la clase persona. Miras que estas cosas son automáticas, chicos. O sea, estas cosas son súper automáticas. Public. Recuerden que la sobrecarga de un método es llamar el mismo método con diferentes firmas o diferentes parámetros. ¿Ok? Voy a quitar este señor. Porque el ID quiero que se genere de forma automática. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una instrucción que no nos gustaba mucho, que era un número largote? Que por ahí luego encontramos una manera de implementar una encriptación chévere y que no sé qué, hicimos algo bastante interesante. Sí, pero eso no lo tenemos por ahí, ¿o qué? Entonces, acá voy a proceder a crear las propiedades de esa clase. Hay muchas formas de hacerlo, una forma manual, una forma automática. Esto depende de cómo nosotros la queramos hacer. Una manera es darle aquí en el bombillito y por acá le digo encapsular el campo ID y usar la propiedad. Entonces él viene y lo coloca acá. ¿Sí? Lo mismo, le doy clic a este, voy para el bombillito. Vamos a ver, hay ocasiones que no la crea, ¿no? Viene como acá. Acá no me la está creando. Entonces, ya cuando no la crea, pues ya es problema más del editor. Entonces tenemos que hacerlo de forma manual. Pero realmente eso no tiene ningún complique de hacerlo manual. Vamos a mirar si eso me genera la otra. No, no la genera. Entonces, yo puedo decirle prop. Y acá yo le puedo decir prop full o prop head. Vamos a darle prop head. Entonces, fíjense que él me da aquí un esquema de un entero. Entonces le digo acá que ese es de tipo string. Voy a seguir la recomendación de colocarle el símbolo de interrogante para casos nulos. Voy a poner la propiedad name. Recuerde que la propiedad siempre es o corresponde al mismo nombre del atributo, pero con la primera letra en mayúscula. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Dónde? Porque recuerden que las propiedades es la forma como nosotros accedemos a la información que está en los atributos a través de la instancia. Yo no puedo acceder a los atributos directamente porque están encapsulados. Entonces la propiedad sí o sí debería ir pública para poder acceder a la información. Voy aquí a duplicar esto. Me llevo esto, control C, pego acá, email address. Entonces me llevo esto. Vamos a ver si este señor acá. Ok, ya le hallé el chiste a este man. Póngale cuidado cuál es el chiste. Es que es
tramposito. Vale, cuidado. Ay, es mañoso. Tenemos el ID. Entonces me ubico en el atributo. Entonces le doy en el name. O sea, me tengo que ubicar en el identificador del atributo. Dale cuidado. Y lo que en el bombillito. Y ahora sí le doy acá. ¿Sí? Bueno. Pues fíjense que acá, vamos, ¿dónde está aquí? Voy a borrarlos todos de nuevo. Miren. Señor. Lo que pasa es que acá no tenemos mucho problema, porque estamos haciendo referencia al atributo de la misma clase. ¿Que puedo colocarle el dis? Sí, puedo colocar el dis. Por ejemplo, en el constructor sí tendría que colocarle dis.id, dis.name, dis.email, porque los parámetros se llaman igualito que como lo tenemos en la clase. ¿Sí se da cuenta? Entonces, si yo le coloco acá name igual a name, pues es lo que va a hacer es escribir la misma variable name que viene entrando como parámetro, más no el atributo de la clase. ¿Sí la pilla? O sea, acá sí tendría que decirle this para que entienda que estoy haciendo referencia acá al atributo de la clase que es este. Por lo general ya cuando uno tiene las propiedades, pues uno debería acostumbrarse a no hacer referencia al atributo, sino a la propiedad. Porque la propiedad es la que se va a encargar de manipular la variable. ¿Cierto? Miren que aquí sí ya no estoy teniendo problema para crear los atributos. Bueno. Listo. No sé si tienen alguna pregunta. Ya creo que con esto repasamos un poco el tema de la creación de clases en C#. Ahora bien, vamos a crear una clase. Vamos a crear una clase que se va a encargar de procesar la información del diccionario. ¿Ok? Procesar la información del diccionario. Clic derecho, nuevo. Voy a ponerle dic demo, así. Bueno, pero se ve horrible así. Demo.cs. Entonces, public class dic demo. Listo, no hay ningún problema. Aquí lo tenemos. Private dictionary. Voy a poner por ahora string. ¿Será que le ponemos string? Sí, vamos a ponerle string, coma, y le voy a decir que viene persona igual a esto. Si ustedes se dieron cuenta, cuando hice la instancia, él no me provocó ningún error. ¿Por qué no me provocó ningún error? Sencillo, porque la clase persona no se encuentra dentro de un namespace. Muy diferente si estuviera dentro de un namespace. Así estuviera por fuera de mi elemento. Mire, por ejemplo, vamos a ver una cosa acá. Un segundito.
Este es el namespace que normalmente se asigna. Entonces yo podría hacer esto. Bien acá. Namespace. Y fíjense que acá este señor de una vez me rebota. Dice, oiga, pero ¿qué pasó? ¿Cómo así? Este señor ya no pertenece a la raíz, pertenece a quién? A un namespace. Ah, entonces yo tengo que decirle, venga, sí, hágame el favor. Mire, incorpore el namespace. Esa es la diferencia entre usar un namespace y no usar namespace, lo que decíamos en PHP. Y tal cual, no necesitamos nada más. Lo que pasa es que aquí no necesitamos poner una específica ruta ni nada. ¿No? De una vez dentro del proyecto, dentro del esquema del proyecto, está todo el esquema de rutas definido. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a crear nuestro primer método en DicDemo. Recuerden que DicDemo lo único que va a contener o que va a tener es información de un objeto de persona y se va a guardar. El string, el valor del string de ese diccionario va a corresponder básicamente a un ID que vamos a darle. Vamos a darle un ID, ¿ok? Vamos a darle un ID. Ese ID va a ser el identificador que nos va a servir a nosotros para buscar el elemento dentro del diccionario. Por lo general, siempre estas llaves principales son un identificador único en todo el diccionario, ¿okay? Como por ejemplo un código, como por ejemplo una cédula, como por ejemplo un ID de extranjería, qué sé yo. Nunca coloquen un nombre, porque pueden haber nombres repetidos. Entonces ahí vamos a tener incoherencia. Recuerden que la característica es que las llaves deben ser únicas, no se deben repetir. Entonces, ¿cómo se define un método en C#? Primero, debo definirlo público. Recordemos que los métodos se clasifican en dos, en procedimientos y funciones. Una función se caracteriza por qué? Que retorna un valor. Y un procedimiento se caracteriza por qué? Porque no retorna un valor. Entonces, en este caso, vamos a crear un procedimiento. Como no me ha retornado absolutamente nada, le coloco la palabra reservada void. Pues que si usted lo busca literalmente, algunos dicen vacío o no retorno. Y voy a colocar el nombre, add item. ¿Qué voy a recibir? Voy a recibir un string de ID, coma, y voy a recibir un objeto de tipo persona, ¿cierto? Que es el que contiene la información. Ahora viene el primer método que uno utiliza en los diccionarios. ¿Cuál es ese primer método? Vámonos a la documentación. Y lo tenemos acá, que es el add. No, este OpenWiki es el nombre del diccionario que yo tengo acá. Recuerden que no estoy siguiendo acá el código. Ese código se lo dejo a ustedes para que lo cacharreen y lo trabajen. Estamos haciendo un ejemplo diferente. Entonces tenemos add. Ok, perfecto. Entonces le digo this.person. Aquí sí me toca decirle this.person
Porque fíjense que yo acá le puse al parámetro de entrada person. También podría llegar y decirle, venga, hágame un favor, ayúdeme usted acá. Úseme la propiedad person y listo. Miren lo bonito acá. Si hay que crear la propiedad y él automáticamente me lo switchó. Dijo, no, ya, usted está utilizando es la propiedad. Y fíjense que él automáticamente me la cambió acá. Bueno, entonces tenemos acá que él me identifica de manera automática la clave y cuál es el valor. Listo, ya con eso tengo mi método para agregar al diccionario. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Ustedes creen que es necesario crear un método que me muestre el contenido del diccionario? ¿Sí o no? Levanten la mano los que dicen que sí. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué la levantan con miedo? Ah, que si creen que es necesario crear un método para recorrer la información que está almacenada en el diccionario dentro de la clase demo. ¿Ustedes creen que es necesario hacerlo? Pues evidentemente, claro que no, no es obligatorio hacerlo, porque para eso cuento con la propiedad que tengo definida acá. Teniendo esta propiedad, ya teniendo la instancia del objeto, yo ya puedo acceder a la información directamente del diccionario y en mi programa principal puedo hacer el ciclo for. Claro está que por belleza y presentación de mi programa principal se debería recomendar crear un método que se llama ver información y que esté dentro de quién, dentro de la clase D. O sea, ustedes dirán, pero el profesor se está contradiciendo. ¿Sí o qué? Programa limpio, programa cochino. Entonces vamos a hacer el programa limpio. ¿Y cuál es el programa limpio? Pues la contradicción del profesor. Public void view data. Listo. Pero antes de hacer la impresión del diccionario, vamos a ver los métodos. Vamos a ver qué otro método necesitamos dentro de los diccionarios. ¿Ok? Bueno, venimos por acá. Me salto esto. Tenemos el método de las llaves, keys. Dice obtiene la conexión que contiene las claves del diccionario. Entonces, acá yo puedo obtener las llaves que tiene mi diccionario. ¿Se acuerdan que en Python nosotros cogíamos un diccionario y lo desestructurábamos y obteníamos llave y valor? Llave y valor. Aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Entonces yo puedo tener la llave y el valor, o puedo tener tanto la llave como su valor. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a implementar el método que me permita mostrar las llaves del diccionario. Simplemente por... Miren lo bonito acá. Voy a duplicar. Acá me está dando error. Me está diciendo, oiga, diccionario demo ya define un miembro denominado viewData. Sí, uy, pero entonces, ¿qué hacemos? Pues resulta que a mí me interesa que este señor me muestre información de las llaves. Yo podría decirle acá un entero, pongámosle opción para poder implementar.
Simplemente coloqué el ejemplo para que ustedes se den cuenta que aquí ya BioData le desaparece el error. ¿Por qué? Porque implementé la sobrecarga. ¿Ok? Y al implementar la sobrecarga, una de las condiciones es que puedo tener el mismo nombre, pero diferente firma o diferente parámetro. ¿Ok? Extraer clase base, no, eso todavía no. ¿Listo? Aquí yo podría crearme un switch, porque yo puedo obtener la llave, el valor, y puedo obtener ambas cosas. ¿Ok? Ambas cosas. Entonces voy a tener tres opciones, 0, 1 y 2. Y adivine qué voy a hacer acá para complicarnos la existencia. Un switch. No, porque es que como la impresión la voy a hacer desde acá, ¿sí? Voy a hacerla desde acá. A no ser que yo lo haga, si nosotros miramos acá, pónganle cuidado acá lo siguiente. ¿Dónde está mi documento? Mm, mm. Espérame que estoy pensando aquí en algo. OpenKeys. No, sí, tenemos que trabajarlo de esa forma. Porque pensaba pasarle la opción. ¿Ok? Pensaba pasarle la opción. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del tipo de dato que esté recibiendo, porque uno puede ser llaves. A ver qué estoy recibiendo acá. Ah, me repitió. Aquí están los valores. Fíjense que aquí cambia la opción a values. ¿Ok? Y por acá, a ver dónde es que yo lo tengo. Creo que se me traslapó el ejemplo. Por acá. Sí. Acá, acá se me traslapó el ejemplo. O no vi el título. Bueno, este ejemplo que tenemos acá es la manera de obtener tanto la llave como su valor. Entonces vamos a construir nuestro switch. Yo le voy a decir que en caso que sea cero, recuerden que eso debe tener un break por defecto, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Esto lo estoy haciendo de esta forma para que para no crear varios proyectos. ¿Se acuerda que quién fue que me preguntó? Luis Carlos y otra persona me dijo, venga, ¿puedo tener más de un programa? Yo decía que no. Pero entonces no se justifica, en este momento no voy a aplicar el tema de crear varios proyectos para cada método, no. Entonces voy a crear uno solo en el cual ya tenga toda la programación. Y si ustedes se dieron cuenta en los videos que yo les cargué con arreglos y con arraylis, lo hice de esta forma. Entonces, en este caso, si voy a imprimir las llaves, ¿qué tendría que decirle? Pues vamos a recordarlo. Tengo que decirle o que voy a definir una colección de tipo llave. Y fíjense cómo se define con el diccionario. Ah, ok. Entonces vamos por acá. ¿Cómo se llama nuestro diccionario? Le voy a decir this. Punto. No, perdón.
No puedo hacerlo de esta forma, tengo que hacerlo directamente con la definición, con esta. Punto qué. Keys collection. Y le voy a poner keys igual a quién. A this.person keys. Pongámosle aquí llave para no de pronto entrar en conflictos existenciales de nombres. Y ahora, ¿cómo hago la impresión? ¿Será que yo puedo decirle llave punto for each? Creo que no, ¿sí o no? Ajá, entonces sería así. Ese autocompletador no, como que no me sirve a mucho, porque les da muchas pistas. Entonces le digo acá console write line. Señor, lo que pasa es que este señor sí o sí me va a devolver el nombre de la llave. O sea, todavía no he entrado a persona. Estamos trabajando con string. O sea, hace que realmente él me tendría que retornar. Ya vamos a hacerlo. Ya vamos a hacerlo. Pónganle cuidado. Ya hicimos estas dos. Vamos a hacer el ejercicio. Pónganle cuidado. Ahora sí vengo a convertir esto. Le voy a decir primero persona. Person igual a new persona. Recordemos que eso está dentro de. Recordemos que eso está dentro del namespace. ¿Listo? Entonces ahora sí yo le digo person. ¿Punto qué? Tengo el método que se llama ¿cómo? Ah, ok. Entonces aquí tendríamos que traernos también la clase dictDemo. Que dictDemo es el que contiene realmente los métodos para agregar, ¿sí o no? Entonces, dict.add ítem. Él me va a pedir un ID. ¿Cuál es el método para crear el ID autoincremental? QID. Ajá, QID qué? Punto, punto qué. Dice en la documentación, ahí está el ejercicio. Búsquenlo, búsquenlo. Señor.
¿Sí? Ah, pucha. No existe. ¿A esto lo borro? ¿Ah? O sea, esto lo. ¿Así? Este. Esto es mayúscula. Y entonces él me pide acá una persona, ¿cierto? Para agregar. Entonces acá le voy a decir console.writeLine, ingrese nombre. Entonces acá le digo person name console realign. 1, 2, 3. ¿Qué otro dato tenemos acá? Email, punto, address. ¿Qué otro tenemos? La fecha. Punto. ¿Será que .NET tiene algún método para obtener la fecha del sistema? ¿Cuál será ese método? Búsquenlo a ver. Es muy parecido al de Java, es muy parecido al de JavaScript también. ¿Cómo? Daytime, today or now. De la, de la clase cuál. ¿Sí? O sea, acá le borro esto. UTC now. O sea, hace. Pero si yo lo convierto a tu string, me da error. No, porque se lo estoy asignando a mi variable que es de tipo datetime. O sea, no le puedo asignar el string. O sea, tengo que pasárselo completico así. ¿Listo? ¿Necesitamos algún otro valor? El ID, ¿sí o no? Pero dijimos que el ID iba a ser el número es el argot de autoincremental todo loco, ¿sí o no? Entonces, le voy a decir aquí person.id será igual a esto mismito. ¿Ok? Y ya con esto, pues voy a obtener información de mis elementos. En este caso,
ahora le voy a decir acá, aquí este señor, voy a llamar a diccionario punto viewdata. Miren lo que dice Visual Studio. View diccionario view data más una sobrecarga. ¿Sí la ven? Y si yo abro paréntesis, él me va a decir, usted tiene dos sobrecargas. Una es así y la otra es así. O sea, usted la puede pasar vacía o la puede pasar con un número entero que usted le colocó algo allá que se llamaba opción. Ah, ok, entonces para mí le voy a decir 0. Acá cuando esto se ejecute, ¿qué debería suceder? Debería imprimirme las llaves del diccionario, ¿ok? El código largo, sí señor. Entonces vengo para acá, voy a decirle a este amiguito, console.clear. Listo. .NET Run. Ingresa el nombre A, B. Algo repetí ahí. Pero fíjese que me está devolviendo la llave. O sea, el ejercicio está bien, porque me está devolviendo la llave. No está bien porque de pronto, vamos a revisar a ver. Mire, pues obviamente, pues el profesor se encarnizó haciendo copia y pegue, ¿no? Yo ya iba a decir que estaba mal el programa. Pero realmente necesitamos el nombre y el email, porque la fecha la estamos obteniendo del sistema. Y el ID lo estamos generando automáticamente. Aquí hasta ahora obtuvimos la llave. Pues ¿quién se aprende ese código? Ustedes. Y quién sabe cuánto más. Porque yo no. Entonces aquí lo que podríamos es hacer la implementación que hicimos la vez pasada, ¿no? O más sencillo, decirle al usuario, ingrese su número de documento. Entonces le ingresamos el número de documento y ese número de documento va a ser tanto el ID como la llave. No nos complicamos la existencia, ¿sí o no? Entonces, pues para evitar errores y poder hacer búsquedas y no decir, oiga, venga, ¿cuál fue el número que se generó? Porque no sabemos, vamos a pedirle más bien a este señor, ah, cuando uno trabaja en MongoDB, Dios quiera que la alcanzamos a trabajar, el ID de MongoDB es así. Por eso es que por lo general uno siempre lo hace. Entonces, miren, ¿ustedes creen pertinente pasar esto al momento de crear el constructor? No, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque es que esto acá realmente yo todo lo estoy haciendo a través de las propiedades, más no al constructor. Entonces aquí uno evalúa si necesita el constructor completamente o no. Puede ser que después, 2 horas después, se dé cuenta que sí, entonces tienen que volverlo a hacer. Digamos que por precaución vamos a dejarlo. Vamos a decir string id y vamos a hacer todo lo correcto antes de proseguir. ¿Y qué es hacer lo correcto? This.id, ¿sí o no? This email address, this.day. Sí. Así no vayamos a hacer
Por ahora nada con el constructor, vamos a definir lo que es una buena práctica, tener todo listo. ¿Okay? Entonces aquí en el diccionario, en el demo, aquí está bien. En nuestro programa tenemos que pedir console real line, ¿sí o no? Entonces aquí le digo, este señor es person.id y listo. Vamos a leer. Listo. Bueno, aquí ya tenemos el 0. Vamos a hacer el siguiente, que es el 1, ¿cierto? Que realmente podemos hacer esto. Duplicamos y ponemos el número 1. Lo único que aquí va a cambiar que es punto values. Entonces, valor. Y aquí va la palabra values. ¿Listo? Y aquí va valor. Y aquí va aquí ya no es string, sino que person p. Porque acuerde que el valor para nosotros es de tipo clase, ¿no? Entonces yo puedo decirle acá person punto ¿sí? El diccionario. Por eso era que cuando tú me decías que entero, que pues, realmente es dependiendo de lo que nosotros asignemos. Esto es persona, ¿ok? Esto es persona. Entonces acá le voy a decir, venga, mi estimado. Persona sin LP. Y aquí le digo P2 punto, ahora sí. ¿Por qué? Porque es que resulta que este señor me devuelve un objeto, un objeto. Al devolverme un objeto, pues necesito asignárselo al objeto correspondiente del tipo de la clase, en este caso, persona, para poder acceder a la información que se encuentra dentro de ella. Entonces, acá ya le voy a decir nombre. Voy a dejarlo por ahora así. Vamos a hacer esto, pero un pico. Y de nombre, punto, correr. Listo. Voy a dejarlo acá así. Aquí le voy a decir console.react key y listo. En este momento, lo que he hecho es acceder al valor. Como mi valor es un tipo de dato complejo, porque es una clase,
necesito extraer la información. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Voy para acá. Y acá le voy a decir que esto vale 1. 1, ¿por qué? Porque de acuerdo a mi switch, el caso 1, me va a imprimir el valor que corresponde a cada uno de ellos. ¿Listos? Entonces acá ingresé el ID 1, 2, 3, ingresé el nombre, ingresé el email y ahí está. 1, 2, 3, A y D. Este 1, 2, 3 corresponde a quién? A la llave. ¿Cierto? Fíjense que acá tenemos una impresión de la llave. Aquí estamos imprimiendo los valores. Cuidado. Impresión de valores. Vamos a ejecutar nuevamente esto. Voy a decirle acá console.clear. Es número ID 1, 2, 3. Ahí está. Las llaves y el valor. Entonces, aquí ya estoy obteniendo la información que está almacenada en mi diccionario. Y lo estoy obteniendo desde los objetos. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de trabajar. Sobre todo para hacer búsquedas. Sobre todo para hacer las búsquedas. Que la búsqueda ya no la vamos a hacer directamente, sino por medio del objeto. Bien. Venimos con el último método, que es el que me va a permitir imprimir tanto la llave como su valor. Fíjense que cuando se especifica el ciclo, el for each, se utiliza la clase keyValuePair para indicarme que lo que me interesa obtener es tanto la llave como su valor. Entonces vamos a hacerlo. Por acá, vengo para este señor. Voy a copiar esto. Aquí sería opción número 2. Necesitamos esto en el for each. Pero aquí no es de tipo diccionario, sino de qué tipo? Key, value, pero. ¿En dónde? ¿Esto en dónde debe estar? ¿En dónde lo están colocando acá? En person. ¿En person qué es qué? ¿Seguro? En el diccionario.
Entonces, ¿cómo se llama nuestro diccionario en este momento? Person. Acá. Entonces, poner aquí person. Y aquí lo voy a colocar par. ¿Necesitamos esto acá? No, ya no lo necesitamos. Uno, aquí le digo par.qué y le digo par.val. Entonces aquí ya voy a tener tanto la llave como su valor. Vengo para mi programa principal, duplico esto, llave y valores. Y aquí lo voy a pasar el argumento 2. Vengo de nuevo, ejecuto. Entonces, impresión de, uy, acá me han escrito ya hay valores. Uy, acá me quedó mal, ¿sí pillan? Mire. Acá me está imprimiendo ¿qué? El objeto. Ahí me está imprimiendo el objeto. Entonces, si yo quiero obtener la información acá de este objeto, ¿qué tendría que hacerle? Aquí yo ya puedo acceder directamente al elemento porque le estoy diciendo value. Acá yo podría haberle dicho p.value, punto algo, ¿no? Vamos a ver. Ajá. Entonces, abajo, la diferencia de este es que este sí me está trayendo, que este sí me está extrayendo totalmente el objeto individual. ¿Sí o no? Porque sigo teniendo el valor como tal, y el valor como tal es el nombre que está almacenado en la llave, ¿vale? Entonces, fíjense chicos que acá hemos trabajado bastante la codificación, hemos trabajado muchos elementos que son importantes a la hora de codificar. Regálame un momentico y vayan pensando las preguntas. Para tal vez así. Del código, sí.
Sí. ¿Dónde? ¿En la llave? No, no necesariamente. Lo que pasa es que yo definí la llave como así, pero usted puede ponerle de tipo entero. No hay ningún problema. Toca que implementar el método de código de encriptación. Ese está en el ejercicio que estamos haciendo anteriormente. Habría que hacer el método. Ahí les acabo de subir un pantallazo del código de la clase más larga para que lo revise. Ujú. Realmente usted el diccionario lo puede convertir en un archivo tipo JSON para después serializar o deserializar la información.